Bienvenidos a todos nuevamente a este micro Hablemos de Yoga. Hoy estamos nuevamente con Matías Vargas. Matías, bueno, bienvenido nuevamente. Muchas gracias. Matías es licenciado en Historia y vamos a hablar, un resumen vamos a hacer hoy de lo que es la historia del yoga, desde hoy a, no sé si hace 5.000, 6.000 o más, ahí vos manejarás ese tiempo. Primero, Matías, contame un poco de tu profesión, de licenciado en Historia. Sí, soy licenciado en Historia, también investigo sobre religiones. Eso. Y por otro lado también soy profesor de yoga. Exactamente, y muy apasionado sobre lo que es la historia de la India y del yoga, ¿no? Claro, del hinduismo, el yoga, porque generalmente se habla del hinduismo como una sola religión, pero es mucho más compleja. Es como un conglomerado de grupos, movimientos, escuelas, algunas mucho más afines, otras no, que ha tenido una evolución continua, pero también ha tenido como reformas que fueron como absorbidas por el hinduismo en sí. Entonces la gente cree que el hinduismo es una sola práctica o una religión de libro con un dogma. Para aquellos que no entienden, el dogma se le dice a un cuerpo de creencias que está ordenado, ya sea con una serie de libros o tal vez con una serie de cánones o reglas. Bueno, el caso del hinduismo es muy particular porque ha evolucionado de otras tradiciones religiosas y después se ha como plastificado. ¿Qué quiero decir con esto? Que se ha adaptado a todos los vaivenes de la historia. Entonces fue continuo con sus tradiciones literarias, con sus tradiciones, serían sus libros sagrados, sus libros con sus tradiciones jurídicas, por así decirlo, con sus reglas, pero a la vez ha mantenido sus principios, pero por el otro lado ha mutado. Entonces es muy complejo, ¿no? Es diferente a la mentalidad del occidental para entender el hinduismo. Sí, tanto así el hinduismo como también la historia del yoga, ¿no? Porque la historia del yoga también, claro. Nosotros lo que vamos a hacer ahora es como un pantallazo breve en estos 7, 8, 9 minutos que durará esta pequeña nota. Es para empezar a estimular a las personas, al oyente y a nosotros mismos cómo vamos a llevar Hablemos de Yoga. Entonces, Matías, vamos un poco a hacer un resumen de esto. ¿Cómo lo quiero llevar yo? Hoy estamos viendo como, le podemos decir como que está de moda o hay un auge con el yoga y varios sistemas o métodos para hacer yoga. Sí. Más allá si están haciendo yoga con la filosofía o no, pero le ponen el nombre yoga, ¿no? Acro yoga, yoga en tela, aqua yoga, yo yoga training, la creación que tuve. Tenemos que partir de la base de que es yoga, porque durante mucho tiempo, durante más, por ejemplo, en 3300 a.C., cuando los arios invadieron, y después cuando lo que era la religión aria, que era una religión de base politeísta, va mutando y se va convirtiendo en lo que es el hinduismo, hay las primeras nociones de lo que es el yoga. El término yoga es un término muy polisémico. Polisémico quiere decir que tiene muchos significados. Entonces vos tenés yoga, que puede representar como forma de vida, otro que puede representar como una forma de sometimiento y otro que puede representar como una disciplina. La base del yoga, el término yoga, viene del indoeuropeo, hablando de la etimología, que significa yugo, poner el yugo, poner el asido. Es como la junta de los bueyes, que es un dispositivo que se le pone en los bueyes en la zona de la cruz, que está entre la nuca y el resto del cuerpo. Entonces se lo usaba para poner el arado. Entonces generalmente esa asociación se lo vincula más como un estilo de vida, como una forma de adoptar una serie de postulados que me conducen a mí mismo. Entonces hay que entender que cuando va evolucionando lo que sería el hinduismo clásico, lo que va mutando como hinduismo clásico, nacen diferentes estilos de yoga. Vos tenés Jnana Yoga, que sería el yoga del pensamiento. Tenés el Bhakti Yoga. Bhakti viene de Bhakta, que es devoto, que es aquel que se encomienda a la devoción de un dios o un grupo de dioses. En el hinduismo es así, no es una religión muy taxativa. Vos podés elegir un dios o ser una secta monoteísta, un movimiento monoteísta que se dedica a la adoración a un solo dios, o podés ser un politeísta ortodoxo y venerar a todos los dioses, o ser más práctico y venerar a 5 dioses que son de tu simpatía. Es que el hinduismo tiene eso, que es diferente a la mentalidad occidental, y eso es muy importante tenerlo en cuenta. Entonces vos tenés el Bhakti, el que viene de Bhakta, que significa devoto, el devoto, ya sea de un dios, de una escuela, de un pensamiento, o de un gurú,
que lo conduce a esa adoración. Entonces, el Bhakti Yoga tiene que ver con la devoción, que tiene que ver con la disciplina devocional. Por ejemplo, cuando vos te levantas a la mañana, tus oraciones, cómo mantenés tus preceptos morales, cómo mantenés tu vínculo con tu Dios a través de los votos que vos tomás para con esa divinidad, la manera en cómo te conducís, la forma de la palabra. Eso también está vinculado con el Bhakti Yoga. Algunas veces ocurren como confusiones, porque algunos confunden el Bhakti con el Karma Yoga, con eso del control de la palabra, no decir mentiras, cuidarse bien del comportamiento, no prometer lo que no se puede cumplir, a modo de ejemplo, claro está. Porque el Karma Yoga tiene que ver con la acción. Por ejemplo, acciones de beneficencia, ayuda al prójimo, tolerancia, respeto hacia los demás, aprender a escuchar, aprender a hablar, aprender a ubicarse en los lugares donde uno siente que no es bienvenido o cuando es bienvenido. Cuestiones así que son fundamentales. Y eso tiene que ver mucho con que la sociedad india, cuando va mutando de ser una, digamos, no nos olvidemos de esto, que la India es hasta el día de hoy es una tierra multiétnica y cada uno con sus diferentes lenguajes, pero hubo un grupo que definió toda la mentalidad de la India, que es el grupo ario, que eran de origen indoeuropeo. Y acá estamos hablando de... Ya desde el 3300 a.C., pero de forma didáctica, porque la invasión fue mucho más anterior y se ha descubierto en ciertos asentamientos como Mohenjo-Daro, en el Valle del Indo, que ya había pequeñas señales de elementos sagrados. Algunos conciben que fueron los dioses como Shiva que estaban en esa época, pero se ven cuestiones en común, como por ejemplo la postura del loto, claro. En algunas monedas, algunos sellos, algunos comportamientos rituales que ya conocían los habitantes y capaz que los arios tomaron, pero debido a ciertas investigaciones uno puede investigar que el panteón ario es muy parecido al panteón de sus primos lejanos, como es el panteón persa, el panteón griego o el panteón eslavo o germano, donde está el tema del fuego, el tema de ser una sociedad nómade, la veneración del caballo, la línea patrilineal, o sea, entre padres a hijos, de sucesión de padres a hijos, y esa concepción que tiene que ver con la acción, el camino de la acción. Por ejemplo, mantener la palabra, los sacrificios, el vínculo con lo sagrado y con la naturaleza, que está muy marcado en todas estas culturas, ¿no? Donde la palabra, el juramento y el voto es fundamental, y que algunos sostienen que debe ser como el primer germen de lo que sería el yoga y el Bhakti Yoga, ya que es una tradición muy antigua. Sí. Hay que entender esto cómo es el concepto del Bhakti. El Bhakti es de todos los yogas, el Bhakti es más devocional y tuvo muchas reformas, y sería la reforma del siglo XV con Govinda, que daría base a lo que sería un yoga totalmente independiente de lo que nosotros conocemos. La gente se confunde y dice, pero esto es yoga, esto es yoga, esto es yoga, porque tenés el karma yoga, sí, pero es otra cosa, un estilo de vida en base a las acciones. El ñajna de acuerdo al pensamiento y el Bhakti a la devoción. Pero el Bhakti va evolucionando de una manera totalmente diferente, que va a generar ciertos movimientos nuevos. Por ejemplo, cuando uno no conoce, hay como una cultura Bhakti que es independiente, que es por ejemplo los movimientos neo-hinduistas como Hare Krishna o los movimientos Vaishnava, donde la devoción es un factor muy importante, guarda. Ellos también toman los otros yogas, estos tres yogas capitales, sí, ¿no? El Bhakti, bueno, voy a aclarar, Bhakti, Karma y ñajna. Entonces, pero el Bhakti va a mutar y va a diversificarse a un nivel impensado. Bueno, no, así resumido, entonces 5.000 años en 9 minutos para que ustedes tengan un poquito de más claridad de lo que es el yoga, pero obviamente con todo lo que Matías Vargas puede aportar, y ya nos aportó en muchos eventos a nosotros y en notas, vamos a hacer diferentes ya bloquecitos para explicar un poco más profundo. Así que bueno, Matías, muchas gracias y bueno, seguimos acá charlando un poco más. Gracias a ustedes y gracias, bueno, seguimos hablando de yoga.